El calor del mediodía en la meseta de la Mancha era implacable, como un beso seco que no perdona. El sol se colaba por las rendijas de los campos dorados, reverberando sobre la tierra agrietada y los trigales marchitos por la sequía. Era un calor que quemaba la esperanza, pero aún había vidas que ardían, que resistían. Entre ellas, una joven que llevaba la suciedad del camino y la pérdida en los ojos. María del Junco había recorrido casi 3 jornadas a pie desde el oeste de Extremadura. Su ropa, una vez blanca, ahora era una maraña de barro, cenizas y sudor seco. Apenas le quedaban fuerzas, pero sí un puñado de esperanza. La carta que llevaba, escrita por su madre antes de morir, mencionaba a una tía residente en esa región. Era su último hilo, débil, casi transparente, con una familia viviente. Llegó a la hacienda de don Casiano Holt cuando su mundo ya estaba al borde de romperse. Casiano era un hombre alto, de presencia firme, calzado con unas botas que habían pisado más kilómetros de tierra que un viejo pastor. Su hacienda de 6,000 hectáreas, en plena Castilla, era un recordatorio de poder, de éxito. Corrales amplios, caballerizas relucientes, campos que un día habían sido prósperos. Cuando lo vio acercarse, a lomos de un caballo oscuro, todo en ella se tensó: la dignidad, el cansancio, la hambre, pero sobre todo la necesidad urgente de seguir con vida. No era una súplica lo que asomaba en sus ojos, era un desafío silencioso, aferrándose al poco orgullo que le quedaba, porque vivir dignamente, aunque fuera con pocos medios, era su manera de honrar lo que había perdido. «¿Qué haces por aquí sola, niña?», preguntó él, su voz grave y templada como la tierra. «No estaba perdida», respondió ella sin un atisbo de quebranto, aunque su voz era apenas un hilo. «Vengo a buscar a mi tía». No es una mentira, sino un deseo frágil. Casiano la observó en silencio. Las zapatillas rotas, los huesos marcados en sus costillas, los ojos hundidos de alguien que ya no esperaba nada. Pero vio algo más, un fuego indomable, una fortaleza silenciosa. Un destello que le habló de supervivientes, no de víctimas. «Mi hacienda tiene sus reglas», dijo finalmente, «y la primera es que nadie pasa hambre aquí». Sin esperar su respuesta, alzó la voz y ordenó: «Súbete conmigo a la casa. Te daré de comer, te bañarás y descansarás. No es caridad, es una inversión». María alzó la barbilla, recobrando algo de poder que ni siquiera sabía que tenía. «No quiero limosna», respondió con dignidad temblorosa. «Ofrezco mi trabajo. Eso sí es intercambiable». Casiano sonrió, lento y profundo, como amanecer en calma. «Trabajas y veremos. Si te quedas, será porque ganas cada día un lugar». Elegí quedarme. Mientras la acompañaba por el patio, notó que ella miraba cada detalle con ojos escrutadores. Las vigas labradas, los muros encalados, los animales bien cuidados. No era envidia, era curiosidad nacida del hambre de reconstruir vida. La recibieron con agua caliente y jabón de lavanda, cortesía de la ama de llaves. Fue el primer baño caliente que había sentido en semanas.
Al mirarse en el espejo, bajo su piel reseca y los cabellos enmarañados, vio una mujer que aún podía recordar lo que era tener un hogar. Una mujer con el coraje de querer recuperarlo. En la soledad de la casa, mientras se envolvía en una bata limpia, pensó que quizás había llegado al lugar equivocado en el momento equivocado. Pero incluso en esa duda, encontró un pequeño rayo de esperanza. Esa noche, la cena fue discreta pero cálida. El cuchillo cortaba pan casero. El aroma del caldo de verduras le recordó a su madre. Casiano la observaba con atención, intentando no mostrar dónde lo conmovía su presencia y dónde lo irritaba su orgullo, porque ella no era sumisa, era resistente. Una mujer que sobrevivía sin pedir permiso. Al tomar asiento, él dejó escapar una advertencia casi en susurro. Aquí no hay débiles. O te conviertes en parte de esta tierra o te marchas. ¿Estás dispuesta a intentarlo? María alzó la cabeza. Lo único que quiero es un techo y algo de dignidad, respondió, y el brillo en sus ojos lo dijo todo. Casiano asintió con lentitud. Esa noche, el campo silencioso supo de dos voluntades cruzándose. Una que buscaba hogar, otro que creía que las heridas eran cerrojos. Y sin saberlo, cada uno se concedía una pequeña grieta en su armadura. El viento de la Mancha pasó entre la ventana entreabierta y pareció llevarse consigo lo que ya no servía. El orgullo erosionado, el fardo insoportable del pasado. María se quedó, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Pero quién salvaba a quién? El alba en la meseta castellana despertó con un silencio solemne, solo interrumpido por el canto distante de un ruiseñor y el roce del viento sobre los trigales secos. María del Junco se despertó en una cama que, aunque extraña, le ofrecía una calidez desconocida desde hacía semanas. La penumbra templó sus pensamientos. Ya no estaba sola, y aunque su nombre comenzaba a oler a hogar, su corazón aún se debatía entre la cautela y la esperanza. Desayunaron en silencio. Pan recién horneado, café fuerte y algo de queso, tan sencillo como sincero, formaron el desayuno que compartieron, sentados en dos sillas separadas por la distancia que ambos respetaban aún. Casiano sostenía su taza y, sin mirarla, planteó su propuesta con esa voz que parecía reclamar atención sin rogarla. No busco solo una empleada, María. Lo que ofreces, lo que podría venir. Se detuvo, midiendo cada palabra. Lo que necesito es una heredera, alguien que dé raíces, y no por caridad, sino por propósito. El aire pareció temblar. En ese silencio, María sintió el peso de cada palabra clavándose en su pecho, y al mismo tiempo, desafiándola a defender su dignidad. No soy una mercancía ni un seguro para el futuro, respondió ella, firme pese al miedo. Pero tampoco puedo volver sola por ese camino sin nombre que dejé atrás. Puedes pagarme, debería ser más que suficiente. Casiano levantó la mirada por primera vez esa mañana. Sus ojos eran dos brasas cubiertas por cenizas de necesidad contenida. Dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre el deber y el deseo. Acepto un trato temporal, dijo, con voz más humana. 3 meses.
Si al final crees que este lugar vale la pena, y si creo que tú crees lo mismo, haremos lo que deba hacerse. María inhaló con fuerza. 3 meses no eran un encierro, sino un puente. Dio una respuesta que tembló como una promesa. 3 meses. Pero dime algo. ¿Cómo sabremos que esto no es solo una transacción más? El silencio se hizo más espeso. Al fin, Casiano se rindió a admitir lo que la habría herido si lo hubiese dicho antes. No lo sé, respondió, pero esta casa necesita más que orden, necesita honestidad. Si me das eso, prometo que no habrá engaño. En esa cocina escondida entre muros blancos, firmaron un pacto sin anillo, sin bendición, pero con la firmeza de un puño cerrado. Esa misma tarde, un sacerdote de paso selló el acuerdo mientras el sol de la Mancha enviaba rayos incandescentes a través de la ventana. El eco de aquel sí, acepto, fue un tintineo áspero, mezcla de esperanza y advertencia. Los días siguientes transcurrieron entre silencios cargados y gestos inesperados. María no sabía nada de caballos ni de contabilidad rural, pero se lanzó con determinación a aprender. Aprendió los nombres de los peones, cómo se preparaba el pienso y el ritmo de la arada al amanecer. Casiano la observaba con recelo que, con cada día, dejaba entrever una leve concesión, admiración por su empeño. Una tarde, mientras limpiaba el escritorio de Casiano, descubrió un pequeño taller escondido tras un pasillo. Herramientas, maderas talladas, destellos de arte en las líneas ásperas del taller. Él entró tras ella, avergonzado por la curiosidad revelada. Es un refugio para las manos cuando el campo no permite más, confesó con voz baja. María sostuvo la pieza con ternura, un peine de madera delicadamente tallada. Sin saber cómo lo hacía, Casiano lo había dejado al alcance de su mano. Para ti, murmuró, para tu cabello, que lo necesita más que una peineta rota. En ese roce inesperado entre sus dedos se sembró una semilla de respeto mutuo. El amanecer en La Mancha trae consigo un aire fresco, casi salino, que limpia las heridas de la noche. Mar y tierra se funden en la brisa. Por primera vez desde que María llegó, sintió que podía respirar sin que el peso de la desesperación ahogara su pecho. La casa de don Casiano resonaba con tranquilidad. El almidón de las sábanas, el dormitar lento del fuego y el aroma del pan horneado la envolvieron en una normalidad que no sabía si merecía. Su cuerpo, aunque exhausto, encontraba descanso. Su mente, atenta, analizaba cada sonido, cada rutina. Esa mañana, se levantó antes que los primeros rayos de luz besaran el horizonte. Decidió bajar sigilosamente hacia la cocina, donde la ama de llaves, doña Cruz, ya estaba preparando café y unas tostadas de pan con tomate. La anciana, con arrugas que reflejaban la nobleza de la edad, la observó con ojos amables. «Buenos días, querida», dijo con suavidad. «Parece que el campo te ha regalado descanso». «Doña Cruz», respondió María, «gracias por todo, por ayer. Dormí como hacía meses no dormía». «Eso es buena señal», contestó la anciana, sirviéndole café. «El cuerpo lo agradece, pero el alma se cura con dignidad». María tomó un sorbo. El café,
fuerte y cálido, introdujo en su interior una chispa de energía. Entonces notó un mural colgado cerca. Escenas de vendimias, de cosechas, labradores bajo el sol. Tanto retrato contaba una historia de trabajo y orgullo, de tierra ganada con sudor y compromiso. Era la memoria del campo español, tan real como las manos callosas que las habían construido. Terminada la comida, apareció Casiano, vestido con camisa blanca y pantalones de tela gruesa que parecían haber soportado muchas primaveras. La saludó con una inclinación leve, casi formal. «Hoy aprenderás el funcionamiento del rancho», dijo. «Quiero que empieces entendiendo las tareas del establo, el manejo del ganado y los horarios. No es fácil mantener todo esto en pie, y menos sola». Una invitación o un desafío que María aceptó con firmeza interior. Lo acompañó hasta el establo, donde el aire olía a heno viejo, barro y sudor de animal. El capataz, don Jacinto, era un hombre de 50 años, callado, curtido por el trabajo y acostumbrado a que nadie le enseñara a nadie. «Estos caballos son nuestro orgullo», dijo Jacinto con voz grave. «Vienen de buena sangre y aquí se les debe respeto. Hoy los observaremos juntos. Empieza por observar cómo los cepillamos, cómo levantamos las pesebreras. Luego ya veremos si te animas a preparar la comida del grupo». María copiaba cada movimiento de Jacinto. La forma de colocar el cepillo, la paciencia con las crines enredadas, el tono casi conversador con los animales, como si cada uno entendiera que no era dueño de ellos, solo su cuidador. El trato reflejaba dignidad. Cada caballo era tratado con la atención de una historia viviente. Más tarde, en la cuadra, fue el turno del ganado. Terneros, vacas y bueyes servían para la producción, y cada uno tenía su ciclo. Aprendió a leer el estado de los animales, a contar meses de gestación, a vigilar cojeras, hambre o fiebre. Era una ciencia que el campo enseñaba con observación y silencio, no con libros. El sol del mediodía penetraba entre los tablones del establo, proyectando líneas caladas en los cuerpos de madera desnuda. Allí, rodeada de vida rústica, María entendió algo vital. Gobernar un rancho no era imponer, sino cuidar. No era mandar, sino proteger. Una lección que resonaba con sus propias heridas, pues ella misma estaba aprendiendo a gobernarse a sí misma después de tanta pérdida. La jornada continuó con tareas domésticas más complejas. Doña Cruz la llevó a revisar la despensa, conservar el queso, rotar las latas, comprobar fechas de salazón. Nada escapaba del cuidado. Luego, Carlos, el contador, le enseñó los libros de cuentas, entradas de ganado vendido, gastos de forraje, costos de reparaciones. Las líneas y dígitos eran espejos de supervivencia. Ahí comprendió que el rancho vivía o moría según la precisión de esas anotaciones. «Aquí no vale improvisar», dijo Carlos, mientras le explicaba el método de las cuentas. «El error más pequeño puede multiplicarse. Tienes buen ojo, joven. No es fácil encontrar a alguien que repare tan rápido». María sintió el peso de orgullo y temor. Un talento que había escondido por años podía ahora servir. Antes del ocaso,
Volvió a la terraza mirando los trigales agitados por el viento. Se sintió más sólida que al despertar. Casiano se acercó con 2 tazas de chocolate caliente. «Has trabajado mucho hoy», dijo, con voz más suave de lo habitual. «¿Cómo te sientes?» «Intensa», respondió ella, esbozando una sonrisa. «Aprendo más en un día aquí que en meses en cualquier lugar». Él asintió, mirando al cielo rojizo que anunciaba estrella. La tierra no perdona flojera, pero reconoce el esfuerzo. Hoy supiste ocupar un lugar en ella, y no cualquiera. María bajó la mirada al vapor de su chocolate, confusa entre cansancio y algo que parecía orgullo mutuo. Esa noche descansó sabiendo que ya no era solo una huésped, era parte de la rutina, del cuidado, y, aunque aún sin definirse en el amor, del funcionamiento de aquella hacienda. Había empezado a gobernar su vida sin levantar la voz, sola pero con dirección. El eucalipto y el tomillo llenaban el aire con una fragancia seca y persistente, mientras el sol de la tarde declinaba sobre la meseta manchega. La hacienda de don Casiano se tensaba bajo una amenaza invisible. Marcus Esteves, el rico terrateniente del sur, con nombre y ambición tan férreos como el hierro forjado en el calor del verano. No era un rumor lo que llegaba a oídos de María y Casiano, sino cartas formales, demandas por derechos de agua, disputas sobre riego, reclamaciones que olían a azufre y deslealtad. María se enteró por la mañana. Mientras revisaba los libros contables y mejoraba los registros de gastos, una tarea que le había ganado miradas de respeto entre los peones. Un mensajero vino con sobres sellados desde el juzgado local. Cuando Casiano vio su expresión al leer lo que traía, supo que no traía buenas noticias. En voz baja, le explicó: «Esteves pretende arrebatar una parte legal de nuestros manantiales. Quiere que entreguemos los pastos cercanos a los molinos. Dice tener documentación antigua, pero no estoy seguro de su veracidad». María lo miró con los ojos iluminados por el reflejo del deber. No era casualidad ni simple avaricia. Había un plan sistemático para apropiarse de todo. Y si algo había aprendido en esos días, era que ríos controlados significaban poder supremo en una tierra como La Mancha. La tarde se convirtió en una tormenta interna. El viento azotaba las ventanas de la casa principal como un presagio salvaje de lo que estaba por venir. María, en medio del salón, organizaba documentos, marcando fechas con tiza en la mesa. Cada señal era un acto de resistencia. Reivindicación de 1698. Pago de derechos en 1805. Testigos vivos aún presentes. Casiano se detuvo junto a ella, apoyado en el marco de la ventana, en silencio. Luego, sin apartar la vista del frente colgante que amenazaba su patrimonio, dijo: «No sé si la justicia nos favorecerá. En estas tierras, la letra impresa pesa menos que el puño armado». María alzó la vista, el temblor del miedo disipándose en su voz firme. «Entonces no basta ganar ante un juez. Tenemos que mostrar que nuestra tierra es honorable, que nuestros papeles son reales y nuestros derechos legítimos». Esa noche, encendieron lamparillas antiguas en el salón, y el hogar se transformó en un cuartel de defensa improvisado.
María revisaba antiguos recibos, actas municipales, mapas y notas separadas por colores y fechas. Anotó contactos útiles. Don Hernando, el notario del pueblo, y Padre Luis, que guardaba registros parroquiales antiguos. Si la ley fallaba, la comunidad podría. A la mañana siguiente, llegaron a la finca 3 hombres del entorno. Un vecino confiable con testigos, una ama de llaves y un mozo fiel. Todos sabían que Esteves estaba comprando silenciosamente tierras más pequeñas. Había corrido la voz en los bares, en la tienda del pueblo. Algunos lo habían visto enviar matones para cortar cercas, contaminar pozos o asustar familias. Un simple rechazo era también un peligro para la seguridad. María sintió la urgencia cortante. No bastaba la legalidad, necesitaban símbolos, allegados fuertes para respaldar su versión. Y lo más importante, tenían que demostrar que Esteves estaba actuando con artimañas. Decidió acudir al notario Hernando. Era un viaje de 3 horas a caballo hasta el pueblo más próximo, donde él guardaba un registro de transacciones que databa del siglo XVIII. Lo convocó, con una mezcla de respeto y determinación, para que revisara sus papeles antiguos frente a los que Esteves presentaría. ¿Podría certificar si eran genuinos? Mientras tanto, María organizó el salón social de la hacienda para recibir el apoyo del vecindario en caso de tener que enfrentar amenazas directas. La ama de llaves preparó pan y aceite. Los hombres trajeron vino y queso duro. En cada conversación se reforzaba el mensaje. Esto no es solo la hacienda de Casiano, es nuestra historia, nuestra tierra. Por la tarde, Casiano regresó al establo y la sorprendió cosiendo una bandera improvisada con colores de la región, un símbolo callado de unión. Él se acercó con respeto y rozó la tela con los dedos. Está bien que la gente vea la bandera ondear antes de una batalla. María lo tomó del brazo con ternura y convicción. Hacemos más que defender una tierra. Defendemos nuestra identidad. Que quien quiera dividirnos, vea primero que estamos unidos. La atmósfera cambió. La tensión ya no nacía solo del miedo, sino de la esperanza. Cuando llegaron informes de que Esteves presentaría sus documentos al juez esa misma semana, María decidió enviar pruebas anticipadamente, cartas, testigos y la promesa de custodia comunitaria. El riesgo era enorme, pero al menos tenían fuego para encender la defensa. La noche antes de la audiencia, María se sentó en el porche con Casiano. Había velado varios días sin descanso, y el hombre, su marido por contrato, ahora socio sinónimo de resiliencia, le preguntó: ¿Alguna vez esperaste estar en esto? María apenas sonrió, la luz de la luna iluminando su rostro cansado y sereno. Esperé que este lugar fuera la causa de mi salvación, no el escenario de una lucha. Pero si salvarlo es luchar, entonces que empiece ya. Casiano apretó su mano con firmeza. Él también estaba cambiado. La rígida figura de un hacendado imbatible se desdibujaba ante una nueva visión. Un hogar construido por 2 voluntades unidas. Una cama sí era refugio, pero un frente unido era hogar de verdad. El amanecer traería la audiencia de Esteves, pero María se sintió extrañamente tranquila.
porque ya no estaba sola. Tenía pruebas, gente, derechos y el derecho más poderoso, la dignidad reconstruida paso a paso, palabra a palabra. Esa noche, mientras cerraba los ojos, supo que sin amarnos a nosotros mismos, no importa cuánto pueda reclamar el papel. Aquí, hoy, se estaba defendiendo algo más que tierra. Se estaba defendiendo el futuro. La mañana, en la meseta de La Mancha, comenzó con un sol pálido, menos abrasador, pero igualmente inflexible. El aire traía aromas de tierra reseca, romero y trigo dorado. Corrales de piedra, construidos con suelos de arcilla endurecida, rodeaban la casona de don Casiano Holt. Aquella finca, ahora bajo el mandato de María del Junco, vibraba con un pulso nuevo, el de una mujer que ya no estaba resignada a sobrevivir, sino dispuesta a aportar. Los primeros rayos tocaron su rostro mientras organizaba los libros de cuentas. Con pulso firme, añadía cifras a la libreta, alineaba gastos y revisaba anotaciones que Casiano llevaba escrito a mano en un puño apretado. Había algo poderoso en aquella luz dorada. Iluminaba más que monedas y registros. Abría paso a la posibilidad de que su lugar allí fuese legítimo, y no una concesión. Afuera, los hombres comenzaban su labor. Preparar el desayuno, tomar leña para el invierno, comprobar el estado del ganado. Algunos la miraban con respeto, casi con orgullo silencioso. Nunca habían visto a una señora hacerse con los mimbres del rancho tan rápido, sin reclamar privilegios, solo con eficiencia. Esta era una de las mayores fortalezas de María, su empatía activa. Una voz grave interrumpió su concentración. «Buenos días, señora. El desayuno está listo». Era Jake Morrison, el capataz. Estuvo unos segundos observándola antes de añadir. «Y la gente habla. Dicen que ya siente esto como suyo, y eso pesa». María le regaló una sonrisa suave. Aquella frase significaba más que cualquier elogio. Significaba pertenencia. Se sentó a la mesa con apetito contenido. Pan recién horneado, ajo frotado en aceite de oliva, huevos de gallinas libres, café caliente. Todo ritual de hogar, no de servidumbre. Casiano entró en ese momento, serio como cada mañana, pero sus ojos delataban una chispa diferente. Mientras comían en silencio, María decidió preguntar: «¿Cómo quiere que participe hoy, señor?» Él dejó el pan en su plato, reflexionando. Después dijo: «Hay malabaristas en este valle. El señor Esteves está comprando pequeñas propiedades, incluso presionando a algunos para vender barato. Quiere el agua, la tierra, y no se detendrá ante nada». María guardó silencio y alzó la mirada. La amenaza era clara, y la aceptación tácita. Necesitaban algo más que coraje. Necesitaban estrategia. «Entiendo», respondió con firmeza. «Podemos reorganizar los recursos. Riego, pastos. Podemos hacernos fuertes sin levantar espada». Casiano asintió levemente. Había visto crecer alambre tenso bajo sus manos, desconfiado aún de su temple. Pero vio que esa mañana se levantaba una mujer que estaba construyendo más que un refugio. Estaba alzando una defensa. Pasaron horas entre corrales y pastizales.
María caminó despacio junto a Casiano, comprobó cercas, encuestas del terreno, marcó arroyos que esta temporada baja se habían secado y sugirió nuevos surtidores. Luego, en la cuadra, repararon cercas juntos. No había promesa de afecto, solo colaboración. Pero cada gesto compartido era una declaración de voluntad. Más tarde, el ayudante joven, Tommy Briggs, se acercó con respeto. Atrás venía otro carruaje, no de los que venían a contratar gente. María regresó la mirada hacia el camino, un carro del pueblo, con vecinos que no se aventuraban en la finca sin permiso. La visita fue breve pero reveladora. Don Juan, el herrero del pueblo, comentó: «María, sé que estás haciendo lo que algunos nunca supieron hacer, asumir responsabilidades sin pedir mercedes. No es común y la gente lo nota». En esas palabras, María escuchó orgullo, no adulaciones. Y por primera vez desde que llegó a la hacienda, se sintió valorada por algo más que su nombre. La tarde se volvió labor. Después de dar instrucciones al personal, lo encontró en su estudio, contemplando documentos. Ella se acercó con paso contenido. Vi los libros. Hay margen para reorganizar gastos y alimentar mejor a los trabajadores. Menos desperdicio, más eficiencia. Casiano la miró directo, sin reseñas. Había algo diferente en su expresión. Sorpresa contenida, respeto disfrazado. «¿Y cómo lo sabes?» «Porque crecí ayudando a mi padre con nuestra pequeña granja», contestó ella. «No hay sabiduría en el campo si no conquistamos lógica, distribución, generosidad». Un murmullo interno vibró en Casiano. Esa joven era más que una sobreviviente, era aliada. El silencio que siguió dijo más que 1000 palabras. No hubo besos cargados de emoción, ni abrazos dramáticos. Pero por primera vez, el rancho sintió el crujido de un vínculo genuino, sin contrato ni conveniencia, sino tejido por el respeto mutuo. Al caer la tarde, mientras María revisaba los suministros del mes que venía, él apareció detrás. «Gracias por no ser como esperaba». Ella lo miró, intrigada. «No quería una esposa búfala que obedeciera sin pensar», continuó él. «Quería una mujer que se sostuviera por sí misma, incluso cuando yo no esté para sostenerla». Ella soltó una risa leve, sin dramatismo, pero cargada del sol que se hundía más allá de los trigales. «Entonces ya no estoy cumpliendo con un acuerdo, sino con una responsabilidad compartida». Sus manos tocaron el papel y el lápiz que ella sostenía. Fueron instantes pequeños pero poderosos. Esa noche, en el salón, el fuego chisporroteó mientras ambos repasaban los planes para el día siguiente. Sin necesidad de títulos, había nacido una alianza real, no contractual, sino construida desde la confianza y el esfuerzo común. Y fuera, en el valle, los shadows, proyectados por hogueras lejanas, murmuraban que nada podría quebrar lo que ya florecía sin permiso. La tarde cayó lenta sobre la llanura manchega, tiñendo el cielo de carmesí y naranja. El viento alzó pequeñas nubes de polvo dorado sobre los campos resecos, y la luz del atardecer alumbraba los trigales marchitos que parecían rendirse al ocaso más allá del corral. María se había levantado antes del alba para resguardar la hacienda en ausencia de Casiano,
quien había partido al amanecer tras el robo del ganado. El desayuno había sido escueto: pan duro, queso manchego, un trozo de pisto caliente y vino tinto de Valdepeñas. Las costumbres manchegas le recordaban que la fuerza radica en la sencillez y el cuidado de cada detalle Wikipedia. Aunque su corazón latía con fuerza, estaba decidida a sostener la familia que comenzaba a construir con aquel hombre al que amaba sin atreverse aún a decirlo, hasta que el sonido de cascos la interrumpió. Caballos cargados regresaban de la búsqueda. La mitad del ganado había sido recuperado. El olor a suela mojada y pólvora flotó en el aire. Casiano apareció, montado en su caballo negro, su silueta recortada contra el cielo rojizo. Venía cubierto de polvo, con la camisa manchada y una fina línea de sangre seca en la mejilla. María corrió hacia él, el corazón encogido. «¿Estás bien?», preguntó sin pensar. Casiano desmontó con brusquedad, mirándola con intensidad. «Los vacunos están a salvo. Algunos hombres sufrieron heridas leves, pero nadie murió». Hablaba con voz grave, pero las palabras brotaban entrecortadas por el esfuerzo físico y el alivio. Ella le extendió una mano, cubriéndola con la suya. «Podría haber venido contigo». Él la miró con algo que no fue sorpresa, ni enfado, ni miedo. Fue otra cosa: preocupación. «Quizás deberías haberlo hecho. Me costó mantenerlos a salvo sin ti». El viento levantó su cabello suelto, y en ese instante la lluvia comenzó, suave primero, luego intensa como el llanto de un viejo olmo retorcido por el tiempo. Se refugió con él bajo la techumbre del corral, mientras las gotas golpeaban el techo de zinc con un murmullo metálico. El crepitar de la tormenta envolvía sus cuerpos, obligándolos a escucharse solo a sí mismos. María respiró hondo. «Te preocupas». No era una acusación, era la verdad más honesta. Lo que sintió después fue vertiginoso, una certeza interna de que lo que empezaba con deber podía transformarse en algo más profundo. Casiano bajó la mirada, el ceño fruncido, como si luchara entre lo que teme y lo que desea. «Lo sé». Su voz era apenas un susurro. Ella dio un paso adelante. «Yo te amo». Las palabras flotaron entre los relámpagos, vibrando en el aire húmedo. Fue una confesión dura como una piedra tallada, pero delicada como una flor deshidratada que vuelve a la vida. Casiano respiró con dificultad, como si el aire le pesara más que las horas galopando entre tierras enemigas. «María», comenzó, y la tormenta lo interrumpió con un trueno. Cuando volvió a mirarla, sus ojos eran un lago profundo de confusión y ternura. Ella se acercó más, y entonces su frente se rozó con la de él. En ese contacto, la lluvia se sintió tierna. No esperaba estas palabras, ni esta lealtad. Él la sujetó con fuerza, como si temiera que desapareciera entre sus dedos. «No sé si puedo devolver ese amor», dijo la verdad sin suavizarla, «pero necesito ser capaz de intentarlo». En el torrente de agua y luz quebrada, se besaron con cuidado al principio, luego con urgencia. No fue un beso originado en pasión sin control, sino en reconocimiento mutuo, en la chispa de dos voluntades que habían recorrido caminos distintos para encontrarse.
El viento giraba hojas secas y arcilla mojada alrededor de ellos, como si la tierra misma celebrara aquel instante. María sintió que su alrededor temblaba, no por la tormenta, sino por lo que nacía en su pecho, al lado del hombre que había reconstruido su mundo. Cuando se separaron, estuvieron hundidos en silencio, hasta que Casiano murmuró: «Solo prométeme que estarás aquí cuando todo esto acabe». María esbozó una sonrisa suave y empapada. «Aquí estaré». Porque ese techo rústico en La Mancha, aquella tierra hostil y hermosa, era su nuevo hogar, y él era el hombre que necesitaba para amar de verdad. Las noches en la meseta de Castilla adquieren un matiz especial cuando el mundo parece haberse detenido. El aire se vuelve fresco, cargado con el aroma sutil de las jaras silvestres, y el silencio se convierte en cómplice de los pensamientos más profundos. María del Junco se quedó despierta junto a la ventana abierta de la cocina, vigilando el vuelo errático de una lechuza que rompía la oscuridad. En el interior, en la penumbra, apilaba papeles sobre la mesa, escrituras, documentos y una sensación urgente de lucha. Sabía que Marcus Esteves no esperaba un cálculo refinado como aquel. Era un hombre de fuerza más que de lógica, acostumbrado a intimidar para doblegar voluntades. Pero María no era una viuda desesperada ni una sombra que se dejaba arrastrar. Había llegado a ese lugar temblando, casi rota, pero no vencida. La sacudida inicial se fue convirtiendo en pensamiento, en estrategia, en impulso para proteger lo que estaban haciendo. No solo la hacienda, sino ella misma como parte legítima de esa tierra. Mientras clasificaba papeles, recordó algo que había visto esa mañana. Una línea en el documento de Esteves donde indicaba un sello territorial fechado antes de que el diseño oficial estuviese en uso. Y también unas firmas demasiado prolijas, sin el temblor característico de alguien mayor que, con los años, pierde firmeza. La posibilidad de falsificación empezó a cuajar como una verdad escondida entre tinta y papel. De pronto, la luz del farol iluminó sus ojos con una nueva determinación. Llamó a Jake Morrison, el vaquero de confianza, para que trajera en secreto una copia de la documentación y le ayudase a recopilar correspondencias antiguas. No pudo evitar imitar el tono firme y decidido de Casiano. Le convenció de que aquello no era una amenaza, sino una defensa para salvaguardar lo que por derecho ya era suyo. Cuando se marchó a buscar los archivos, María respiró hondo. Por primera vez desde que había llegado a la hacienda, sintió que su educación, esa que había mantenido oculta por miedo a ser juzgada, cobraba sentido. Su padre, un maestro de escuela en Extremadura, le enseñó leyes básicas, negocios, lectura crítica, herramientas que ella nunca pensó que usaría en pie de igualdad. Pero aquella lucha requería algo más que brazos fuertes. Requería mente aguda y valor tranquilo. Cerró los ojos y recordó por qué había aceptado ese matrimonio sin anillo, no por amor, sino por supervivencia. Casi lo había olvidado hasta que ahora, con esa fuerza interior despertando, comprendió que necesitaba ser más que propiedad. Necesitaba ser aliada, cómplice y voz real. Y estaba dispuesta a reclamar ese lugar.
A medianoche, Casiano irrumpió en la cocina cargando mapas y planos. Traía malas noticias. La banda de Esteves había sido vista en el pueblo vecino, armados, exhibiendo documentos legales y listos a usar la fuerza si fuese necesario. La tensión, que ya latía en cada rincón, ahora se hizo climática. Podemos recurrir a la ley, pero eso no los detendrá si deciden pasar a la acción, dijo él en voz baja, el rostro sombrío contra la luz trémula del farol. María se acercó, acarició sus mapas con respeto y añadió con suavidad: «Tengo algo que quizá aún no has considerado». Sus palabras, siempre calculadas, hicieron que Casiano la mirara con sorpresa. Años de costumbre y orgullo endurecieron sus reacciones iniciales, pero también moldearon la curiosidad honorable que lo llevaba a escucharla. Fue el momento en que ella decidió no retroceder. «Hay inconsistencias en los papeles de Esteves», continuó, señalando los documentos extendidos. Sellos con fechas posteriores a su uso oficial, firmas sin los temblores de escritores mayores. Esto huele a falsificación y no a un error administrativo. Casiano inclinó la cabeza, frunciendo el ceño mientras escudriñaba los detalles. Luego, con gravedad, asintió. Era la primera vez que ella lo veía tan receptivo, sin esa coraza de dominio. «Has cajado justo en el corazón del problema», dijo en voz casi susurrante. Ella no sonrió, pero sus ojos brillaron en la penumbra, con esa satisfacción silenciosa que brota solo cuando el intelecto se une al propósito. Gallinas lejanas cacarearon al pasar un carruaje por el camino de entrada. Eran figuras desconocidas, pero comportamientos que sugerían visitas con intenciones. Estudio y amenaza compartían la misma sombra. Ella sabía que el tiempo se consumía mientras la puesta en escena crecía. Llamaron a Mrs. Henderson, la ama de llaves, para que sirviera una taza de café fuerte. Sirviendo el brebaje, ella reconoció algo. Esa mujer silenciosa y callada, siempre atenta, había visto el cambio en María. La admiración, por un instante, se esbozó en su mirada. «Estás luchando no solo por esta hacienda», susurró Mrs. Henderson. «Estás luchando por ti misma». María apenas lo oye, pero ese reconocimiento invisible fue un punto de inflexión. Ya no era un elemento secundario en ese mundo. Era un centro, incluso si era invisible para otros. Con los documentos en un puñado firme, Casiano y ella decidieron preparar una estrategia. Llevarían las pruebas ante el juez territorial, con testigos imparciales, pero sabían que el peso de la ley requería refuerzo. Entonces, ella propuso lo impensado: contactar con un perito documentalista, profesor en la Universidad de Salamanca, especializado en autenticación de documentos antiguos. Sería su as bajo la manga, pero tardaría días en llegar. Y el juez venía la próxima semana. La tensión creció, pero ya no era miedo lo que latía en el corazón de María. Era convicción. Esa noche, en la cama, Casiano se volvió hacia ella. No había palabras, solo la inquietud pidiendo reconocimiento. Ella posó la mano sobre su pecho y expiró. «No sé si me amas», dijo con suave valentía, «pero estoy aquí para luchar contigo
y hoy me siento tan tuya como tuya me siento. Casiano la miró largo rato, incómodo con las emociones que aquello despertaba. Fue su momento más vulnerable, uno que jamás había mostrado. Lo sé, respondió finalmente con voz ronca. No puedo decir amor, pero no estás sola. Y en esa frase hubo más promesa que en 1000 palabras vacías. Mientras el viento frío de Castilla soplaba en la ventana, el universo de la hacienda cambió. No era el terreno del hombre dominador o la joven vulnerable. Era un campo donde dos voluntades comenzaban a entrelazarse, no por obligación, sino por decisión. Y eso, pensó María, vale más que cualquier posesión. El aire tardío de septiembre traía consigo la frescura que precede al otoño en Castilla. Aunque el sol aún alumbraba con determinación, las sombras se alargaban en los muros de la hacienda Holt, concediendo un alivio sutil a los cuerpos que ya empezaban a recordar el descanso. María del Junco, más dueña de sí misma que nunca, caminaba por el salón principal con paso firme. Las ventanas entreabiertas dejaban colarse el murmullo del viento entre los trigales. Fuera, los trabajadores preparaban el terreno para el invierno. Dentro, se incubaba una defensa silenciosa, pero decisiva. Durante las semanas anteriores, María había dedicado cada minuto libre a estudiar los documentos que Casiano guardaba celosamente. No era curiosidad frívola. Había algo en su mirada que revelaba una mujer que, cuando deja de sobrevivir, empieza a construir. Papeles antiguos, cuentas, escrituras, sellos oficiales, y algo no encajaba. Con cautela, anotaba fechas, cotejaba sellos, memoraba firmas. Esa casa ya no solo era su hogar, era su responsabilidad. Fue una mañana grisácea cuando descubrió una anomalía que la heló por dentro. En una de las escrituras que Marcus Esteves había presentado como prueba legal para reclamar la tierra de la hacienda, el sello del gobierno regional mostraba una fecha anterior a lo que se sabía. El despacho provincial correspondiente no existía en aquel entonces. La tinta parecía demasiado brillante, casi nueva, para un documento que supuestamente tenía 40 años. Era una falsificación, una muy burda, al alcance de quien sabe lo que busca. Temblando, llevó el papel al despacho de Casiano. Lo encontró examinando planos cerca de la ventana, con gesto adusto, pero cuando entró y depositó la copia delante de él, su semblante cambió. ¿Tú reconoces esto?, preguntó él sorprendido. ¿Cómo lo descubriste? Metió las manos en el bolsillo del delantal y lo miró a los ojos, sin titubear. Sé leer legalmente, respondió con firmeza. Mi padre me enseñó. Él creía que las niñas merecen la misma educación que los niños. Silencio. Casiano palideció ligeramente, como si por un instante hubiera visto un fantasma. La mujer que había contratado solo para llevar la casa era, en realidad, alguien que leía leyes. Y lo que había estado ocultando ya no era algo que pudiera ignorar. La tensión entre ellos era eléctrica. Casiano se acercó al escritorio, tomó el documento y lo examinó con detallismo. Allí estaba, un sello provincial que, según los registros, no se usó hasta 15 años después de la fecha estampada. La falsificación era patente.
Pero entonces algo ocurrió que rompió la coraza de hielo que había construido hacía tanto tiempo. Casiano alzó la vista y, por fin, habló sin armadura. «Nunca supe quién eras», confesó con voz ronca. «Creí que eras indefensa, que me necesitabas, pero ahora veo que me equivocaba». «No soy indefensa», replicó ella, con suavidad y verdad, «y no siempre recibo lo que merezco, pero aquí hay algo que sí merezco, tu confianza». Esa noche, bajo la tenue luz de una vela, planearon su respuesta. El desafío legal de Esteves ya no era solo un conflicto de tierras, era una guerra por la verdad. Pero para ganar necesitaban pruebas irrefutables, testimonios, documentos originales, alguien que pudiera certificar la falsificación. «Podríamos contactar a un experto de la Universidad de Alcalá», sugirió ella. «Todavía hay quienes valoran el verdadero oficio legal, no solo el poder del dinero». Casiano asintió lentamente. La admiración en sus ojos era clara. Estaba conociendo a la mujer que, en silencio, reconstruía lo que él creyó haber perdido para siempre. Mientras trazaban un plan para viajar a la universidad, el sonido nítido de cascos interrumpió sus pensamientos. Marcus Esteves, acompañado de 2 guardias, había llegado a la puerta. No fue sorpresa, sabían que tendría que presentarse antes del juicio, pero su llegada sin notificación formal era una clara provocación. María colocó el medallón que Casiano le había dado sobre la mesa. Una mujer reconocida, esposa legítima, preparada para defender su hogar. No una sirvienta asustada. Casiano salió al pórtico. María lo siguió. Frente a Esteves se plantó. Su voz fue tan firme como el hierro. «Aquí no hay debilidad», dijo. «Si creías que ibas a imponer tu voluntad por fuerza o por mentiras, te equivocabas. No tememos las palabras ni los papeles. Te esperamos en el juzgado con la verdad del lado correcto». El silencio que siguió fue más potente que cualquier grito. Esteves palideció. Sabía que ella ya no era la chica que había encontrado maltrecha. Era una mujer con convicción. Esa noche, mientras el campo se preparaba para la noche, María y Casiano se reunieron junto a la chimenea. La madera crujía. Entre las llamas, ella sostuvo su mano. El pacto tácito se había solidificado. No solo eran socios en defensa de la hacienda, eran aliados en algo más profundo. Y mientras el fuego se elevaba, ambos comprendieron que ese vínculo, nacido en la supervivencia, estaba floreciendo en algo que todavía no tenía nombre, pero que valía la pena salvar. La hacienda bullía de actividad al alba del día señalado. Los primeros rayos del sol de Castilla bañaban los muros encalados y el patio de tierra firme con una luz dorada, como si todo respirara esperanza después de semanas de tensión. Casiano regresó de la ciudad con cara de pocos amigos. El juez territorial llegaría esa misma tarde para examinar las demandas de Marcus Esteves. La acusación no era solo contra las tierras, sino contra la dignidad de todo lo que habían construido. María, ya con el cabello recogido y el delantal limpio, lleno de notas, esperaba junto a los papeles que ella misma había organizado la noche anterior. Había montado una sala de guerra improvisada en la sala principal.
montones de documentos, cartas de archivo, el peine tallado por Casiano, todo dispuesto con un orden sorprendente. El efecto fue inmediato. Los trabajadores que entraban y salían lo veían y recuperaban algo de confianza en la defensa de su hogar. Cuando Casiano entró, se detuvo en la entrada, respiró hondo y miró el despliegue con gratitud y una pizca de admiración. No pensé que una sala de justicia pudiera parecer tan hogareña, dijo con voz ronca, pero sus ojos brillaron. María alzó la mirada sin ceder un ápice de firmeza. No es una sala de justicia, señor, es nuestra, y la vamos a defender. Poco después, llegó el juez con su séquito, un hombre serio, bien vestido, con una mirada evaluadora que parecía querer morder cada rincón de la estancia. Esteves lo escoltaba, erguido y desafiante, con un abogado que llevaba el aire de la ciudad y el peso del dinero. El juez se aclaró la voz, colocó su maletín sobre una de las mesas, miró a todos con calma y, sin buen o mal ánimo aparente, empezó. Díganme las partes implicadas. Estamos aquí para revisar los documentos que reclaman la propiedad de parte de estas tierras. Casiano dio un paso adelante. Su señoría, esta hacienda, estas personas, este terreno, todo tiene 1 año y medio de trabajo, lucha y supervivencia. Esto no se trata solo de papeles, se trata de hogar. Esteves frunció el ceño, pero el juez lo silenciaba con un leve gesto. Luego dio la palabra a Esteves. Mi representado advierte que la propiedad se encuentra dentro de límites territoriales documentados y cuenta con un documento firmado por el registro territorial anterior que acredita una posesión anterior. María respiró hondo. Sabía que su momento había llegado. Tomando una silla, con discreción, sin ceremonia, se acercó con uno de los documentos falsificados que había analizado, con voz clara, firme y serena. Su señoría, permítame, dijo, dirigiéndose al juez, mientras desplegaba un papel con sello antiguo y firma. Señaló una firma idéntica a otro documento original, sin la temblor característica de la mano del escribano en 1849, cuando sufrió aquella herida de caza. Esto no puede ser auténtico, explicó, porque la firma carece del temblor que sí está en un documento verificado. El abogado de Esteves frunció el ceño y comenzó a objetar, pero el juez levantó una mano. Siga, señorita. Ella continuó. Además, el sello territorial que muestra esta demanda no fue utilizado hasta 1851. Si se reclama posesión anterior, debería llevar el sello de esa época. El documento de Esteves lleva un sello posterior. Casiano sintió como el aire se le clavaba en el pecho. María, educada en la fiesta más humilde de Extremadura, ahora defendía con rigor jurídico y jugaba con la cabeza de su adversario. El juez tomó el documento y se lo acercó a los ojos. ¿Quién es usted?, preguntó con genuina curiosidad. No es común que una mujer memorizara tantos detalles legales, sobre todo viniendo de fuera. María puso la mano en el pecho. Mi padre me enseñó que saber es poder, y este hogar necesitaba que luchara por él. Un silencio inundó la estancia. El juez, quedo, dejó el documento sobre la mesa. Solicito un peritaje externo, dijo entonces Esteves con voz tensa. Una revisión del origen de los papeles. María lo reconoció como una maniobra para ganar tiempo,
pero el juez asintió. Muy bien. Enviaremos copias a Cheyenne para que un perito especializado en documentos históricos determine la autenticidad. La sala exhaló. Era una victoria parcial, pero necesaria. El juez cerró la puerta con firmeza. Se suspende la decisión definitiva hasta que llegue el perito. Mientras tanto, esta hacienda queda bajo protección judicial. Nadie puede tomar posesión. Las miradas se cruzaron. María respiró aliviada. Casiano exhaló un gruñido bajo, y Esteves se encogió ligeramente. El juez se despidió y se fue con su séquito. La puerta retumbó al cerrarse. Afuera, el viento se alzó entre los trigales, como si todo lo que naciera del coraje volviera a respirar. Dentro, Casiano la abrazó con tanta fuerza que ella sintió el temblor en su pecho. No hubo palabras al principio, solo el latido compartido de dos que habían encontrado algo más que conveniencia. Entonces él susurró: «Eres la mujer más peligrosa que he conocido, pero ahora sé que solo tú podías salvarme esto». María correspondió con ternura. Solo quería salvarlo, todo esto. Pasó un momento largo antes de que el silencio se rompiera por la voz del capataz que irrumpió. «Señora, los muchachos están afuera esperando órdenes». María asintió, se enderezó y suavemente dijo: «Gracias. El triunfo está por construirse, pero es nuestro». Salió al patio. El ganado pastaba, los trabajadores inhalaban alivio, y el cielo parecía más claro que nunca. No había rechinar de espuelas, pero sí la certeza de un hogar defendido, una tierra que susurraba: «Aquí seguimos». Y mientras el sol alcanzaba su cenit, Castilla parecía sonreírle al amor que había nacido del desafío, a la justicia nacida del valor, y a la pareja que, piedra a piedra, aró juntos por algo más que herencia, por esperanza. Pasaron 2 semanas desde la visita del juez, y aunque la espera por la decisión final mantenía cierta tensión en el aire, algo había cambiado en la hacienda. Ya no se respiraba miedo, sino determinación. Las mañanas eran más ruidosas, los hombres trabajaban con paso firme, y hasta los caballos relinchaban como si supieran que su casa había sido defendida con honor. María salía temprano, con el pelo recogido y los labios manchados de café. Supervisaba las cuentas, hablaba con los peones, y a menudo se le veía conversando con los niños del caserío, preguntándoles por la escuela improvisada que habían montado en uno de los almacenes. Lo que antes era tierra de hombres ahora tenía el sello firme y silencioso de una mujer. Casiano la observaba desde la galería, apoyado en la barandilla de madera, con la mirada de quien ve brotar algo que no se atrevía a sembrar. Ya no era el mismo hombre que la había recogido del camino semanas atrás. Algo en su pecho, que había estado sellado durante años, ahora latía con fuerza bajo la camisa. Una tarde, al volver del campo, le entregó a María una caja de madera labrada. Ella la abrió con delicadeza. Dentro, un pañuelo bordado con sus iniciales, un anillo sencillo de plata y una carta escrita de su puño y letra. «No sé si esto es amor del que se canta en las plazas», decía la carta. «Pero sé que cuando no te veo, mi casa está más fría, y cuando estás cerca, todo parece tener sentido. Te ofrecí una casa,
pero tú hiciste de ella un hogar. Si aún me quieres, si aún confías en mí, ¿aceptarías casarte conmigo de verdad, esta vez sin trato, sin prueba, sin miedo? María no respondió con palabras. Solo se acercó, tomó su mano y lo besó con la ternura de quien ha sobrevivido a tormentas. Ese domingo se celebró una ceremonia pequeña bajo el alcornoque viejo del patio central. Los trabajadores, sus esposas, los niños, todos se vistieron con sus mejores ropas. No hubo lujo ni orquesta, pero sí una emoción que humedecía los ojos de los más duros. La señora Brígida, la ama de llaves, lloraba discretamente al fondo. Don Elías, el herrero, tocó un laúd viejo que parecía llorar con cada nota. Los niños lanzaban pétalos secos de romero y tomillo. Castilla entera parecía detenerse para mirar cómo florecía una promesa tardía. «Hoy no os casáis por conveniencia», dijo el capellán, «sino por algo más fuerte, por decisión». Casiano, en voz baja pero firme, le prometió no riqueza ni tranquilidad, sino respeto y verdad. María le prometió lo mismo, y algo más: enseñarle a amar sin miedo. Después de la ceremonia, hubo pan con aceite, vino de la cosecha vecina y carcajadas. Se bailó hasta bien entrada la noche. Por primera vez, Casiano bailó con su esposa. Torpe, sí, pero con una sonrisa tímida que pocos habían visto jamás. «No tienes ritmo», bromeó María entre risas. «Pero tengo tiempo para aprender si tú me enseñas», contestó él y la abrazó fuerte. Las noticias llegaron 3 días después. El juez, tras la revisión de los peritos de Cheyenne, había desestimado por completo la demanda de Esteves. Los documentos eran falsos, y la hacienda del Junco, como empezaban a llamarla los vecinos, permanecía en manos de sus legítimos dueños. Esa noche, Casiano colgó un nuevo símbolo sobre la chimenea. No un arma ni una cabeza disecada, sino el peine que había tallado para María, ya viejo de tanto usarlo, pero lleno de historia. Debajo escribió con su propia mano: «Aquí empezó todo». María lo observó desde la entrada, con los brazos cruzados, emocionada. «¿Y si nos quitan todo otra vez algún día?», preguntó ella. «Entonces volveremos a construir, mientras tengamos estas 2 manos y esta tierra», respondió él, levantando su copa. Ella se le unió en el brindis, y el uno al otro. La primavera llegó más temprano ese año. Los campos reverdecían, las lluvias eran suaves, y los hijos del pueblo nacían sanos. La hacienda del Junco empezó a criar gallinas, a intercambiar semillas con otros ranchos y a enseñar a leer a los más pequeños. María no solo fue esposa, fue madre, maestra y líder. Casiano, por su parte, descubrió que el amor no lo hacía débil. Al contrario, le daba motivos para luchar. Dejaba la escopeta colgada más seguido y se le veía más en el taller, construyendo cunas y sillas pequeñas. Un atardecer, con el cielo teñido de naranja y violeta, María escribió en su cuaderno: «No sé si el amor siempre llega a tiempo, pero sí sé que, cuando llega y se cuida, florece incluso en la tierra más dura». Cerró el cuaderno y lo guardó. Luego se giró hacia Casiano, que jugaba con un perro viejo en el patio. «Y si un día nuestros hijos preguntan cómo empezó todo esto,
Casiano la miró con una sonrisa ladeada. Les diremos la verdad, que un día una mujer cansada llegó a pie a una tierra seca, y que con paciencia, trabajo y coraje convirtió esa tierra en vida.